Buen día, jóvenes. En la última actividad que hicimos quedó como tarea, lectura y tarea, resolver algunos problemas que incluían la lectura de la de la tabla de distribución normal. Me parece que hubieron algunos problemas, entonces vamos a retomarlo en este video. Espero que después de esto quede un poco más claro y si hubieran dudas, síganlas manifestando para que vayamos trabajando y corrigiendo lo necesario. Entonces, en la clase anterior se proporcionó este material de la curva de distribución normal y la vamos a estar utilizando para la clase de hoy, principalmente la última sección donde viene la tabla de las probabilidades de distribución eh, acumuladas en la parte negativa de la tabla y la parte positiva. Sobre estas dos hojitas vamos a estar trabajando y voy a enseñar cómo utilizarla para hacer algunos cálculos de probabilidad. El dibujo que aparece acá de probabilidad acumulada es muy importante. Hay que observar la parte sombreada, que siempre es a la izquierda del valor de z. El valor de z es el que está en esta columna más el que está en esta primera fila, es decir, un número que sea 2.58 o como en este caso menos 2.58, habrá que considerar el 2.5 que está aquí y el 8 de esta columna. Entonces ahí es donde está la dificultad de la lectura, el cómo interpretarla y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, como les decía, la idea es leer el área bajo la curva normal en una tabla de distribución. En el texto hemos encontrado nosotros que hay una función de distribución. Esta expresión matemática que aparece aquí, f de z igual a la razón de 1 entre la raíz cuadrada de 2pi que multiplica al exponencial, que tiene como potencia el negativo de z cuadrada entre 2, cuando se le grafica, da la línea azul oscura que se observa en esta figura. La curva de distribución normal considera que la media aritmética de todos los datos que se han reunido para hacer esta gráfica es de 0. Y también considera que la desviación estándar es de 1. Normalmente estos numeritos no los consideramos a la hora de hacer los cálculos, pero sobre esos criterios está formada esta curva. Y el área bajo la curva es la suma de todas las probabilidades que tenemos en el fenómeno. Y esta es la parte interesante que debemos recordar. El área bajo la curva, toda la curva es 1. De hecho, es una de las condiciones que vimos en algún momento para considerar que una función podía ser utilizada como una función de probabilidad, que la suma de todas sus probabilidades es 1. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque lo vamos a utilizar ese concepto. Entonces, esta es la curva de distribución normal y esta curva es la que está, o las áreas bajo esta curva es lo que está hecha en la tabla. Entonces, con esta gráfica vamos a estar jugando un poco para hacer algunos ejercicios. Lo primero que hemos querido pues es calcular probabilidades. Entonces, el uso de este dibujo, como ya había comentado hace un momento, es importante que lo tengamos presente porque aquí lo que indica es que los valores que aparecen aquí escritos entre la columna de z y la fila de z corresponde al tamaño del área sombreada. Este valor de z puede hacerse más a la izquierda o incluso más a la derecha y con eso es que vamos a trabajar. El primer ejemplo que vamos a considerar es este. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor que menos 1.57? Entonces, lo recomendable para resolver este tipo de problemas es empezar a convertir esta expresión matemática, la probabilidad de que z sea menor que menos 1.57, en un esquema gráfico que pueda yo relacionarlo con esta curva en la tabla.
Y entonces, como estoy hablando de el valor de z menor que, me estoy refiriendo a valores a la izquierda de menos 1.57. Entonces, esta probabilidad que estamos calculando corresponde al área café que se ve en el dibujo. ¿Cómo sé que el menos 1.57 está en este lugar? Porque tiene que estar a la izquierda de 0. Nosotros conocemos la recta numérica y sabemos que a la izquierda están los números negativos y a la derecha los números positivos. Y cuando quiero, insisto, el valor de la probabilidad menor que un cierto valor, se refiere a esta área. Entonces, teniendo claro qué porción corresponde, podemos ir a leer la tabla. Primero, vamos a buscar un número negativo. El número negativo que vamos a buscar es el menos 1.57. Si observamos toda la tabla, viene desde menos 3.99 hasta 0. Entonces, en algún momento en la columna Z vamos a pasar por menos 1.9, menos 1.8, menos 1.7, menos 1.6 y menos 1.5. Y obviamente en la parte superior está la fila correspondiente a Z de 0.00, 0.1, 0.2, 0.3 hasta el 0.9. Como estamos buscando el valor menos 1.57, busco en la primera columna menos 1.5, que es el número que está aquí, y busco el 7 en la parte superior, en el 0.07. Entonces, bajo sobre esa columna hasta alcanzar la altura de menos 1.5. En ese cruce de la columna del 0.07 y menos 1.5, que juntos forman el menos 1.57, vamos a encontrar el número 0.0582. Esta es la probabilidad acumulada tal como muestra esta porción azul, que es muy parecida a la porción café que observo acá. Y cuando busco este tipo de sombras que coinciden con la gráfica que se tiene hasta arriba de la tabla, implica que el resultado que estoy buscando es la lectura directa del valor en la tabla. En este caso, la probabilidad de que z sea menor que menos 1.57 es 0.0582. Por eso acá dejo la nota, se lee directamente de la tabla. Otro caso puede ser que nos interese un número positivo. En este caso estamos hablando de la probabilidad de que z sea menor que 1.21. Entonces, menor que implica valores a la izquierda. El valor de frontera es 1.21, que debe estar a la derecha del 0, puesto que es un número positivo, 1.21. No tienen que ser exacto en la colocación de la frontera, simplemente que debe estar a la derecha. Y lo que estamos buscando es el tamaño de esta área sombreada café, que es equivalente a la probabilidad de que z sea menor que 1.21. Entonces, esto lo vamos a considerar en nuestra gráfica de la tabla. Vayamos a la tabla. Entonces, si seguimos a la siguiente página de la tabla que les di, vamos a encontrar los números positivos, desde 0 hasta 3.9. Entonces, la lectura es exactamente lo mismo. Tengo una letra Z, la columna de valores de Z, más los centésimos de los valores de Z. Si aquí me preguntan cuál es la probabilidad de que z sea menor que 1.21, entonces cuando yo comparo mi gráfica con lo que hay en la tabla, se observa que coinciden. Por lo tanto, la lectura de la tabla y la respuesta al problema es directa. Entonces, lo único que tengo que hacer es buscar el 1.21, es decir, busco el 1.2 en la primera columna y me voy a desplazar sobre esa fila hasta coincidir con la columna del 1 centésimo que está aquí, del 1.21. Entonces, en este caso, observo que el valor que se lee es 0.8869. Insisto, como esta área sombreada coincide con esta, a la izquierda de 1.21, el resultado del problema es la lectura, el valor leído directamente de la tabla, 0.8869.
Vayamos a otro caso. Otro caso puede ser que en lugar de que me interese el lado izquierdo del valor de la gráfica, me interese el tamaño de la porción a la derecha del valor. En este caso, de menos 1.10. Esta es la porción que me interesa. Entonces, cuando yo estoy hablando de las porciones a la derecha, se refiere a cuál es la probabilidad de que z sea mayor que menos 1.10. Si quieren tomar el símbolo de menor y mayor como cabezas de flecha, ustedes verán que en este caso la flecha apunta a la derecha. Y entonces, cuando yo quiero saber este valor, el tamaño de esta área, debo hacer lo siguiente. En principio, cuando yo observo la gráfica de la tabla y mi gráfica, resulta que están al contrario. La tabla tiene la porción azul, los valores que da en esta nube de números, están a la izquierda del valor de z, mientras que a mí me interesan los valores a la derecha, el tamaño de esta área. Entonces, aquí es donde viene importante recordar que la curva, toda el área bajo la curva, tiene un área de 1. Entonces, como yo busco la porción a la derecha, lo que debo hacer es que al total debo quitarle esta porción a la izquierda. Ese quitar pues no es más que la representación matemática de la resta. Y entonces lo que debo hacer es la probabilidad de que z sea mayor que menos 1.10, es decir, de qué tamaño es la porción a la derecha de menos 1.10, implica del total voy a quitar la porción a la izquierda. Al quitar ese pedacito de la izquierda, lo que me queda es el lado derecho de la curva. Entonces debo buscar en la tabla el menos 1.10. En este caso, debo buscar en la columna de z menos 1.1 y en la fila de z el 0. Y entonces voy a la tabla, busco el menos 1.1 y me desplazo hasta el 0 en la segunda posición. En este caso el valor es 0.1357. Entonces el cálculo que hago es 1 menos 0.1357. Insisto, aquí lo que significa es al total le estoy quitando la porción a la izquierda. Y entonces lo que queda es la porción a la derecha, en este caso 0.8643. Para nuestra tabla, siempre que queramos hacer el cálculo de las porciones a la derecha, vamos a hacer siempre 1 menos el valor que leamos en la tabla. Otro ejemplo. Es muy similar, solo que en este caso el valor de frontera está a la derecha del 0, es 2.09 y me interesa conocer el tamaño de esta porción. El tamaño de esa área es equivalente a la probabilidad de que z sea mayor que 2.09. Insisto, en la cabeza de flecha apunta a la derecha. La lectura es muy similar, como dije hace un ratito. Si toda el área bajo la curva es 1, debo quitar la porción a la izquierda para que me sobre la parte blanca de la derecha. En mi caso, mi problema es la parte café. Entonces el cálculo es exactamente el mismo. Es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2.09. Este 2.09 es el que debo buscar en la tabla. Busco el 2.0 en la primera columna y el 9 en la primera fila. Entonces el 2.0 está acá y me desplazo hasta que llego a la columna que contiene al 9. El resultado es 0.9817. Por lo tanto, ese es el valor que debo restar a 1 y me va a quedar 0.0183. Esta porción café tiene ese tamaño, 0.0183. Y por lo tanto ya tenemos el cálculo hecho. La última situación que puede presentarse es que en lugar de que yo quiera porciones a la izquierda o porciones a la derecha, pues quiera una porción central. En este caso estoy intentando calcular la probabilidad entre menos 0.18 y 1.85. La manera de escribirlo es la probabilidad de que z sea mayor que menos 0.18 y menor que 1.85. ¿Qué hacemos en estos casos?
Bueno, lo que se hace es, otra vez, aquí puse los dos esquemas, porque el lado positivo tiene esta porción, el lado negativo, y a mí me interesa la parte central. Entonces, matemáticamente a esta gran porción le voy a quitar esta pequeña porción para que lo que sobre sea la parte central, que es lo que se observa aquí, sombreado de color café. Y entonces, primero voy a la gran porción grande, que es la probabilidad de que z sea menor que 1.85. Le voy a quitar la resta, la porción pequeña, la que está más a la izquierda, para que el resultado, insisto, sea el valor central. Y entonces, matemáticamente, esto va a quedar. La probabilidad de que z esté entre menos 0.18 y 1.85 es igual a la probabilidad de que z sea menor que 1.85 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 0.18. El punto 9678 corresponde a esta gran porción azul, menos este pedacito corresponde a esta porción pequeña azul. Y el resultado es el valor central. La región café entonces tiene un tamaño de 0.5392. Siempre que queramos calcular porciones centrales, vamos a hacer el cálculo, o mejor dicho, vamos a leer en la tabla la probabilidad para el valor más a la derecha y le vamos a restar siempre el valor más a la izquierda. De ese modo tendremos las probabilidades de porciones en la parte media de la gráfica. Espero que con eso haya quedado clara la lectura. La invitación es a hacer estos ejercicios. Y el día jueves vamos a publicar otro video con una actividad diferente, pero muy relacionada con esta tabla. Yo insisto, es recomendable que tengan la tabla. Con esto doy por concluida la clase de hoy. Espero que si tienen dudas todavía las manifiesten a través de la plataforma. Hay una sección ahí de dudas, de preguntas, de sugerencias. Hagan los comentarios. Y si tienen algún comentario sobre el video, también siéntanse en libertad. Es el primer video que hago para estadística. Estoy intentando buscar modos de facilitar su aprendizaje y entonces eh, seguramente van a encontrar errores en el video, pero si los ven, coméntenlos, hagan sugerencias, qué otra cosa podemos hacer. Lo importante es que ustedes logren aprender lo necesario, lo adecuado, lo deseable de nuestro curso de Probabilidad Estadística 2. Tengan un buen día.